Bienvenidos a Alabanzas y Oraciones. Hoy quiero hablar de un tema que ha generado debate, reflexión y preguntas durante siglos. ¿Dios existe? ¿Es posible que, en un mundo tan lleno de avances científicos y descubrimientos, todavía haya espacio para la fe? Algunos dirán que la ciencia y la religión son mundos opuestos, pero hoy, con la ayuda de estudios de renombrados científicos como René ZZ y José Carlos González Hurtado, exploraremos cómo la ciencia puede, de hecho, respaldar la creencia en la existencia de Dios. No estamos aquí para decir que la ciencia tiene todas las respuestas, pero es impresionante ver cómo el universo, con todo su misterio y maravilla, parece estar diseñado de una manera tan precisa y ordenada que solo puede hacernos pensar en un creador. Los estudios más recientes sugieren que la creación del cosmos, la complejidad de la vida, y las leyes físicas que rigen el universo apuntan hacia algo mucho más grande que el azar o la casualidad. Hay una energía, una inteligencia y un propósito detrás de todo lo que vemos, y no es solo una cuestión de fe, sino también de observación científica. René ZZ, un destacado pensador de la ciencia moderna, ha dedicado su vida a estudiar cómo los descubrimientos en la física cuántica y la cosmología pueden ofrecer una nueva perspectiva sobre la existencia de Dios. Según ZZ, lo que la ciencia ha descubierto acerca del Big Bang, la expansión del universo y la formación de las estrellas y planetas podría sugerir que hay un orden detrás de todo esto. La complejidad de la vida, desde la estructura de los átomos hasta el funcionamiento de los ecosistemas, parece ser demasiado perfecta como para ser producto de una mera casualidad. ¿Es posible que todo esto esté guiado por una inteligencia superior, algo que comúnmente llamamos Dios? José Carlos González Hurtado, por su parte, sostiene que los avances en la neurociencia y la física cuántica están comenzando a hacer converger la ciencia y la espiritualidad. En su opinión, no hay contradicción entre la ciencia y la fe, sino una armonía perfecta entre ambas. La física cuántica, que estudia las partículas más pequeñas del universo, ha demostrado que hay algo más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos. El concepto de vacío en la física cuántica está lleno de potencial y energía, lo que podría interpretarse como una prueba de que el universo no está muerto ni vacío, sino que está lleno de la presencia divina. De hecho, las investigaciones científicas han demostrado que todo en el universo está conectado, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias más distantes. ¿No es este un reflejo de lo que nos enseñan las antiguas tradiciones espirituales? La interconexión de todo lo que existe, el concepto de que todo tiene un propósito y está destinado a ser parte de un plan más grande, es algo que resuena con las creencias religiosas de todas las culturas del mundo. Y si hablamos de la complejidad de la vida, la biología ofrece un ejemplo impresionante de diseño inteligente. La manera en que las células se organizan, cómo los organismos se desarrollan y evolucionan, y cómo la información genética se transmite de una generación a otra es una muestra de un orden fascinante que, según muchos científicos, es más que un simple accidente evolutivo. Cada célula en nuestro cuerpo, cada proceso biológico, funciona con una precisión tan exacta que parece imposible que todo esto haya surgido por azar. Es más, la idea de que la conciencia humana no puede explicarse completamente solo con la química y la biología, también lleva a muchos científicos a cuestionar el origen último de la vida y la mente. Si todo en el universo tiene una causa, ¿qué causó nuestra conciencia, nuestra capacidad de razonar, de experimentar emociones y de tener una conexión espiritual con algo más grande que nosotros mismos? La respuesta podría ser que esa conciencia proviene de una fuente divina, una inteligencia suprema que ha infundido en nosotros un propósito. ¿Y qué decir de las experiencias místicas que muchas personas han tenido a lo largo de la historia? Científicos de la neurociencia han tratado de explicar estas experiencias como simples reacciones químicas en el cerebro, pero para muchas personas, estas vivencias espirituales no pueden ser reducidas solo a la biología. Las experiencias cercanas a la muerte, las visiones espirituales, los momentos de éxtasis divino, todo esto deja claro que algo más allá de lo físico está en juego.
La ciencia aún no puede explicar completamente la totalidad de la experiencia humana, especialmente aquellas dimensiones espirituales que nos conectan con lo divino. Es cierto que la ciencia no puede probar a Dios de manera empírica, pero la ciencia tampoco puede negar la existencia de Dios. Hay límites en lo que la ciencia puede explicar, y muchas veces, esos límites nos conducen a la reflexión filosófica y espiritual. Así que, mientras la ciencia sigue avanzando, también lo hace nuestra comprensión de lo divino, y es posible que con el tiempo, descubramos más sobre el misterio del universo que nos acerque a la verdad de la existencia de Dios. Lo que es innegable es que, tanto la ciencia como la religión, buscan lo mismo: entender el origen de todo lo que existe y encontrar nuestro lugar en este vasto cosmos. No son dos caminos opuestos, sino dos enfoques que pueden complementarse mutuamente. Los científicos que abren sus corazones y mentes a la posibilidad de un creador, como René ZZ y José Carlos González Hurtado, nos muestran que no hay contradicción entre la búsqueda del conocimiento y la fe. La ciencia puede ayudarnos a entender cómo funciona el universo, pero la fe nos da el propósito y el significado detrás de todo lo que vemos. Sé que este tema puede generar muchas preguntas, y es completamente natural tener dudas. La ciencia, a lo largo de la historia, ha proporcionado respuestas impresionantes sobre el funcionamiento del universo. Pero incluso los mayores científicos de la historia, como Albert Einstein, reconocían que, detrás de esa ciencia, había algo misterioso que no podían explicar por completo. Einstein mismo dijo que, la ciencia sin religión está coja, y la religión sin ciencia está ciega. Este enfoque de la ciencia y la espiritualidad como caminos que se complementan, no se contradicen, ha sido un principio básico para muchas de las figuras más destacadas en el mundo de la física y la filosofía. René ZZ, en su trabajo, hace una observación interesante: mientras más descubrimos acerca de los principios fundamentales del universo, más evidencias encontramos de que hay una complejidad subyacente que no puede ser explicada solo por las leyes físicas conocidas. Cada descubrimiento, ya sea en el campo de la astronomía o de la biología, parece profundizar la pregunta sobre el origen último de todo lo que existe. En este sentido, no es de extrañar que muchas personas que están profundamente involucradas en la ciencia lleguen a la conclusión de que todo lo que observamos debe tener un origen más allá de lo físico. Como ZZ señala, la ciencia es, de alguna manera, una puerta hacia la comprensión de lo divino. José Carlos González Hurtado también argumenta que la ciencia actual está alcanzando puntos donde lo inexplicable se encuentra, de alguna manera, con lo divino. Las investigaciones más avanzadas en física cuántica, por ejemplo, revelan que las partículas subatómicas no siempre siguen las reglas de la física clásica. Los científicos, como Niels Bohr y Werner Heisenberg, han encontrado que la realidad misma, en su forma más fundamental, es mucho más misteriosa de lo que imaginábamos. Si la realidad física es tan misteriosa e impredecible, ¿puede ser que esa misma complejidad sea la huella de un orden divino que aún no comprendemos completamente? El vacío cuántico, esa parte aparentemente vacía del espacio, está lleno de una energía que es capaz de generar partículas a partir de la nada. Este fenómeno desafía nuestra comprensión de lo que consideramos real, y algunos filósofos y científicos espirituales sugieren que esta energía cuántica es el medio a través del cual lo divino se manifiesta en el universo. La idea de que el vacío es, de alguna forma, lleno de potencial divino nos invita a pensar en la posibilidad de que el universo mismo sea un reflejo de la divinidad que está más allá de nuestras limitaciones sensoriales. Es fascinante, ¿verdad? La ciencia no solo abre puertas al conocimiento, sino que también nos invita a preguntarnos sobre nuestra conexión con algo más grande que nosotros mismos. En la búsqueda de respuestas sobre cómo funciona el universo, nos encontramos también con un vacío que no puede llenarse solo con explicaciones materiales. Este vacío es, en muchos sentidos, un recordatorio de que hay algo más allá de lo que podemos ver, o medir, o comprender con nuestros 5 sentidos.
En el fondo, la ciencia y la espiritualidad parecen coincidir en un punto, ambas buscan entender el propósito detrás de nuestra existencia. La ciencia nos ayuda a comprender cómo funcionan las cosas, mientras que la espiritualidad nos proporciona una visión más profunda de por qué estamos aquí. Puede que la ciencia no pueda proporcionar una respuesta definitiva a la cuestión de la existencia de Dios, pero sí puede llevarnos a un lugar de asombro y reverencia ante la grandeza del universo. A lo largo de los siglos, muchas culturas y religiones han afirmado que Dios se revela en la naturaleza, en el orden del cosmos, en la belleza de la creación. Las escrituras antiguas hablan de la creación del universo como un acto divino de amor y sabiduría. Y, curiosamente, en las últimas décadas, los científicos han comenzado a describir el universo en términos que resuenan con esta antigua sabiduría, un cosmos profundamente ordenado, intrincadamente diseñado y lleno de propósito. Esto nos recuerda que no estamos simplemente flotando en el vacío de un universo sin sentido. Somos parte de una creación que, según muchos, está guiada por una inteligencia suprema. Además, las experiencias personales de conexión con lo divino que muchas personas han tenido a lo largo de la historia son otro testimonio de algo más allá de la materia. Aquellas personas que han experimentado momentos de trascendencia, ya sea a través de la meditación, la oración o incluso a través de la ciencia misma, no pueden negar la presencia de algo más grande. Algo divino que trasciende nuestra comprensión racional. Las investigaciones científicas también han demostrado que la meditación, la oración y otras prácticas espirituales tienen un impacto positivo en nuestro cerebro y bienestar. El hecho de que estas prácticas sean capaces de modificar nuestra fisiología de manera tan tangible es una evidencia de que, de alguna forma, nuestra conciencia está conectada con algo más allá de lo físico. Algunos estudios sugieren que las personas que tienen una vida espiritual activa y una conexión con lo divino tienen una mayor resiliencia, paz interior y sentido de propósito en la vida. Esto nos lleva a pensar que la fe y la ciencia no son rivales, sino que pueden trabajar juntas para ayudarnos a comprender el misterio de la existencia. La verdad es que muchas veces la vida nos lleva a una búsqueda profunda, que no solo es intelectual, sino emocional y espiritual. Cada uno de nosotros tiene preguntas que a veces no tienen respuestas inmediatas, pero lo importante es nunca dejar de buscar, de explorar y de cuestionar. La ciencia nos ha proporcionado herramientas poderosas para entender el mundo físico, pero al mismo tiempo nos muestra lo limitados que somos ante los misterios más grandes de la vida. En este sentido, la ciencia, aunque nos permite descubrir más sobre cómo funciona todo, también revela nuestras propias limitaciones. Hay un sentido de humildad que viene con el conocimiento científico, porque a medida que más descubrimos, más nos damos cuenta de lo vasto e insondable que es el universo. Este es el mismo asombro que los grandes pensadores, místicos y científicos de la historia experimentaron, al ver que por cada respuesta que obtenemos, nacen aún más preguntas. Esto no es algo negativo, sino una invitación a seguir explorando, a seguir buscando, y a encontrar las conexiones que nos unen a algo mucho más grande. Y lo más hermoso de todo esto es que, aunque la ciencia se base en el método empírico, nos da las herramientas para maravillarnos con la creación, para conectarnos con lo divino de una manera más profunda. Cada estrella que observamos, cada fenómeno natural que estudiamos, cada avance que logramos en la ciencia, nos lleva a un lugar común, el asombro ante la majestuosidad del universo. Y ese asombro, esa conexión con lo grande y lo inexplicable, es, en muchos sentidos, lo que nos hace humanos. ¿Quién puede negar la belleza del cosmos? ¿Quién puede mirar el horizonte y no sentirse pequeño, pero también profundamente conectado con todo lo que existe? Tal vez esta sensación de conexión es una de las formas en las que podemos percibir lo divino. Si miramos a través de las lentes de la ciencia, podemos ver que el universo está tan perfectamente orquestado que, en su complejidad, parece llevar la huella de un creador. Y, aunque no podamos verlo directamente, la ciencia nos permite percibir,
en muchos niveles, como todo está interconectado de una manera que desafía toda explicación simple. Por otro lado, no podemos olvidar que muchas personas a lo largo de la historia han encontrado a Dios a través de experiencias místicas que no tienen explicación científica. Experiencias de comunión divina, de visiones o incluso de momentos de profunda paz y conexión con el todo, que han cambiado la vida de quienes las viven. Estas experiencias no pueden ser reducidas a simples procesos cerebrales o químicos, son vivencias que tocan lo más profundo del ser humano. Y es ahí donde la ciencia y la fe se encuentran, en el reconocimiento de que el ser humano es algo más que su cuerpo y su mente. Somos seres espirituales, con un anhelo de conexión con algo trascendental, algo que va más allá de lo tangible. Si bien la ciencia puede explicarnos el cómo de las cosas, el por qué es un terreno que, en muchos aspectos, sigue siendo un misterio. La ciencia nos ha dado herramientas increíbles para entender los mecanismos del universo, pero la cuestión del origen, el propósito y el destino último de la humanidad sigue siendo un terreno donde la fe juega un papel fundamental. Y, como ya hemos visto, esta fe no está reñida con el conocimiento científico, sino que puede complementarlo y enriquecerlo. Es más, la idea de que somos solo seres materiales en un universo sin sentido ha sido desmentida por aquellos que han sentido, experimentado y vivido la conexión con lo divino. Muchas personas que han estudiado profundamente el universo, la naturaleza, o incluso las ciencias espirituales, han llegado a la misma conclusión: detrás de todo esto hay una inteligencia infinita. Un propósito divino que guía a todo lo que existe. Es posible que, incluso en la ciencia más avanzada, sigamos encontrando indicios de lo divino, no como una imposición de creencias, sino como una revelación natural que ocurre a través del estudio de la naturaleza misma. La belleza y el orden del universo, la estructura de la vida, la perfección de las leyes físicas, todo esto habla de un creador, de una mente infinita que ha diseñado y dado forma a todo lo que conocemos. Y en cuanto a nuestras propias vidas, ¿cómo no ver la huella de lo divino en nuestro interior? Cada uno de nosotros es testigo de experiencias profundas, momentos de reflexión y conexión con algo que no podemos ver pero que sentimos en nuestro corazón. Muchas veces, cuando nos encontramos en momentos de dificultad o incertidumbre, sentimos esa presencia que nos da consuelo y esperanza. Es algo que la ciencia no puede medir ni demostrar, pero que millones de personas en todo el mundo experimentan. Este tipo de experiencias espirituales nos invitan a mirar más allá de lo físico, a comprender que lo que estamos viviendo tiene un propósito más grande, una razón que trasciende nuestra comprensión actual. Y esa razón, esa conexión con lo divino, no solo se da a través de la fe religiosa, sino a través de una actitud de apertura y reverencia ante la maravilla de la vida y del universo. Hoy, quiero invitarte a reflexionar sobre esto. Te animo a que, al ver este video, no solo busques respuestas lógicas y científicas, sino que también te permitas abrir tu corazón a la posibilidad de que el universo es más que lo que podemos ver con nuestros ojos. Hay algo más grande, algo divino, que nos invita a descubrir nuestra verdadera esencia y nuestro propósito en este vasto cosmos. Este viaje de exploración y descubrimiento, tanto de la ciencia como de la espiritualidad, es algo que nunca termina. La ciencia nos da las herramientas para comprender cómo funciona el mundo, pero la espiritualidad nos da la perspectiva para entender por qué todo esto tiene sentido. Ambas se complementan, y juntas, nos guían hacia una comprensión más profunda del misterio divino. Gracias por unirte a mí en este viaje de exploración y reflexión. Si este video te ha tocado de alguna manera, si te ha hecho pensar, te invito a compartirlo con otros, a seguir explorando los temas que tocamos aquí, y a suscribirte a Alabanzas y Oraciones para seguir profundizando en estos temas. La búsqueda de la verdad es una aventura hermosa, y cada paso que damos nos acerca más a comprender el misterio que rodea nuestra existencia. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando juntos estos fascinantes temas.